Hoy hablaremos sobre lo que es la fisiopatología de la enfermedad diverticular. No en tanto, previo a esto, vamos a definir lo que es la enfermedad diverticular. Nosotros recordar que la enfermedad diverticular se caracteriza por la protrusión sacular a través de un área débil dentro de la pared intestinal. Y recordar previo a esto entonces, ¿qué es un divertículo? El divertículo, como se está mencionando, es una protrusión sacular a través de la pared de cualquier estructura hueca o tubo a nivel del organismo. En este contexto de enfermedad diverticular hablamos sobre el colon o intestino grueso. Entonces, recapitulemos. ¿Qué es la enfermedad diverticular? Es la aparición o generación de divertículos, que es la protrusión sacular dentro de estas áreas débiles, dentro de la pared muscular. Entonces, ¿cómo se producen estas áreas débiles o estas zonas de herniación o estas zonas de protrusión? Pues básicamente porque hacia esta zona penetran lo que son las basas rectas, que van a ser quienes van a nutrir la pared. Entonces, al penetrar la capa muscular, van a dejar una zona lábil, una zona de posibilidad de herniarse, por donde van a protruir lo que son en su mayoría de los divertículos, la submucosa y la mucosa. Estos divertículos, al protruir, van a generar este globo o esta bolsa que va a ser aproximadamente de 5 a 10 milímetros de tamaño. Este puede variar, obviamente, pueden ser más grandes, pero estos divertículos gigantes son poco frecuentes. Los más frecuentes son de este tamaño, de 5 a 10 milímetros. Y como habíamos dicho, la mayoría son pseudodivertículos. ¿Por qué? Porque solamente atraviesa la submucosa y la mucosa a través de la capa muscular, y esta va a estar recubierta por serosa, lo que nos da un falso divertículo o un pseudodivertículo. Luego definimos diverticulosis. ¿Qué quiere decir diverticulosis? Básicamente, diverticulosis solamente nos menciona que es la presencia de divertículos en una determinada región. ¿Qué es diverticulitis? Diverticulitis nos hace referencia a la inflamación de ese divertículo. Entonces, cuando nosotros hablamos en cuanto a frecuencia, prevalencia, hablaremos que en frecuencia casi todos los divertículos, o sea el 75%, son simples. ¿Qué quiere decir que sean simples? Que estas no son complicadas, no presentan complicaciones. En cambio, un 25% de estas va a ser complicada. ¿Y cómo se va a manifestar esta complicación? Presentando abscesos, fístulas, obstrucción, peritonitis, sepsis, sangrados, entre otros. Dentro de esto, cuando nosotros hablamos de un proceso de prevalencia, vemos que hay diferentes edades a partir de las cuales se va a generar una cierta cantidad de posibilidades para que se presente la enfermedad. A partir de los 40 años tenemos solamente un 5% de probabilidad de que se genere el proceso. A los 60 años ya va aumentando a un 30%. Y a los 80 años ya es un 65%. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la enfermedad progresa con la cantidad de años que nosotros tenemos, o sea que es equivalente al periodo de edad que vamos a ir teniendo en la vida. Otra cosa que también tenemos que recordar es que para nosotros ver la prevalencia tanto en varón o en mujer también es dependiente de la edad, ya que en los pacientes jóvenes menores de 50 años es mayor la presentación en varones. Cuando el paciente tiene entre 50 y 70 años es ligeramente mayor en mujeres. Pero si ya hablamos de un paciente mayor de 70 años, la mayor frecuencia o prevalencia será a nivel de las mujeres. Entonces, de acuerdo a la edad, a mayor edad, mayor probabilidad de enfermedad. Y a mayor edad, es más probable que la patología sea en una mujer. Y a menor edad, en varones. ¿Cuál es la etiología de esto? La etiología, por lo tanto, será el consumo deficitario de la fibra. ¿Y cómo causará esto
el proceso. Lo que va a hacer es generar estreñimiento, constipación, con lo que se aumentarán las presiones a nivel del colon por el puje o las maniobras de Valsalva que va a realizar el paciente. Va a aumentar la presión en esa zona. Entonces lo que hace la fibra cuando nosotros la ingerimos es aumentar el volumen de las heces para permitir su salida y transporte y no permitir que haya ese aumento de presión. Otra causa de la diverticulitis va a ser lo que son las carnes rojas o las grasas. Y en pacientes jóvenes un factor de riesgo importante va a ser la obesidad, cuando hablamos de jóvenes menor de 40 a 50 años. Y estos, como habíamos dicho, el 25% van a ser complicadas. ¿Y cómo se complican? Básicamente, si el paciente es fumador, consume AINES, consume paracetamol. El paracetamol ha sido uno de los factores que se han estudiado en los últimos años que causa mucho el proceso de divertículos, ¿ya? Y los AINES, una complicación frecuente es el sangrado. Cuando nosotros hablamos del intestino, debemos de recordar que estos tienen capas intestinales. Por lo tanto, nosotros hacemos esto. Retiramos una porción del intestino y vamos a mencionar las capas intestinales de fuera hacia adentro. Estas capas intestinales de fuera hacia adentro son la serosa, la muscular, la submucosa y la mucosa. Entonces, estas capas intestinales son las que recubren la pared. Por lo tanto, nos van a dar un resguardo o una protección hacia esa zona. Pero nosotros debemos de recordar que dentro de estas paredes van a penetrar vasos, que van a ser las vasas rectas. Usualmente penetran a nivel de lo que es la pared muscular y se dice que penetran, o se sabe que penetran a nivel de 4 a 5 puntos aproximadamente dentro de la circunferencia de este intestino, o sea, generando 4 a 5 zonas muy lábiles. ¿Y cómo penetran? Al penetrar esas vasas rectas, van a penetrar a cada lado del borde de la tenia mesentérica y a nivel de las dos tenias antimesentéricas, generando zonas muy lábiles que van a ser zonas de posibilidad de la penetración, ¿no? O sea, de la herniación de la submucosa y mucosa. Cuando nosotros, volvemos a rearmar el intestino, habíamos mencionado que pueden existir divertículos falsos, que son los pseudodivertículos, que son en su mayoría, que es por la protrusión de la mucosa y submucosa, o también pueden haber divertículos verdaderos, o sea, que quiere decir verdaderos, que comprenden a todas las capas del intestino. Ya vemos a la muscular, a la submucosa y a la mucosa, recubiertas por serosa. Estos son muy raros, ¿ya? Su presentación es muy rara. Pero, ¿cuál es lo frecuente? Lo frecuente son los pseudodivertículos o divertículos falsos, donde estamos viendo que acá, esta es la diferencia, acá estamos viendo la capa muscular. La capa muscular no ha penetrado o no se ha herniado, solamente se ha herniado o ha salido, ha protruido lo que es la submucosa y la mucosa, y estos están recubiertos por serosa. Este es un pseudodivertículo, este es el que en mayor frecuencia se va a observar en esta patología. ¿Por qué? Porque por acá es la zona lábil, porque por acá penetraba las vasas rectas. Y ya vamos a verlo en una imagen más adelante. Luego, cuando hablamos nosotros sobre el músculo, la musculatura, sabemos que cualquier músculo presenta una contracción. En este caso, quien está presente en el intestino es el músculo liso. Entonces se piensa que la causa de estos divertículos es el aumento de presiones que van a empujar contra las paredes hasta que éstas se van a deformar. Entonces las contracciones que se dan en este intestino van a generar un aumento de presiones en diferentes zonas, pero cuando se generan estas contracciones, simplemente en la pared normal, ¿qué va a pasar? Estas presiones se van a distribuir de manera equitativa a través de todo el intestino. Entonces va a aumentar una presión, va a generar una presión en el lumen que va a comprimir el aire dentro de este y se va a distribuir equitativamente. Pero ¿qué sucede en un paciente
que tiene una enfermedad diverticular. Pues en un paciente que tiene una enfermedad diverticular no se considera lo mismo, ya que en estos pacientes con divertículos las presiones son exageradas e incluso se consideran anormales. Entonces, estas presiones que estamos viendo, presiones por las contracciones, se van a generar o se van a considerar anormales. Se crea una distribución totalmente inequitativa, o sea, anormal, a nivel de toda esta región. Son zonas o presiones anormales, ya que estamos viendo que solamente se está distribuyendo en esta zona, en especial acá en la región media, dentro de estas dos zonas de contracción. Entonces, usualmente, ¿a qué se le atribuye esto? No se sabe exactamente cuál es el mecanismo, pero se le atribuye a alteraciones musculares del músculo liso, alteraciones en la contracción, y lo que va a generar una segmentación en la zona del intestino. Si nos damos cuenta, se está segmentando esta zona media, ya que a las zonas laterales se está generando una constricción excesiva. O sea que la contracción de esta zona muscular es demasiada y se haya totalmente segmentado el colon. Por lo tanto, la distribución de presiones estará alterada. Entonces, si vemos acá, sigue la contracción en esa zona media que la presión es mayor, se va a ir generando una protrusión de la mucosa y submucosa, generando así un pseudodivertículo por la zona lábil que se ha aumentado las presiones y va a generar esto, el divertículo, ¿no? Entonces ahí ya tenemos más o menos entendido por qué se está produciendo. Cuando nosotros hablamos de las zonas de frecuencia o zonas donde en mayor presencia tenemos a los divertículos, nos referimos al colon sigmoides. El colon sigmoides va a ser la zona que va a presentar mayor frecuencia en presencia de divertículos. ¿Por qué? ¿Por qué se explica esto? Básicamente lo entendemos por la ley de Laplace. La ley de Laplace nos habla de las presiones que se generan en un tubo. Y estas presiones dependerán de un diámetro. Entonces serán las presiones, él nos dice que las presiones de un tubo son inversamente proporcionales al diámetro. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que cuando nosotros vemos la disminución del diámetro de ese tubo, la presión dentro de este va a ser mayor porque tiene menor espacio. O sea, quiere decir que mientras menor sea el diámetro de una zona, presenta mayor presión. Y eso es lo que sucede a nivel del colon sigmoide. Esta es la zona más estrecha a nivel de todo el colon. Por lo tanto, tienen mayores presiones y eso va a generar que haya mayor presentación de los divertículos. ¿Ya? Mayor presentación de los divertículos. Entonces, entendiendo esta ley de Laplace, entendemos que las presiones van a ser mayores a nivel de colon sigmoides. Y van a generar un mayor esfuerzo y las paredes tendrán poca resistencia ante estas grandes presiones. ¿Ya? Entonces, otra cosa, nosotros también debemos de recordar que la presencia de estas alteraciones no solamente es en el sigmoide, si bien es cierto, es la zona de mayor presencia, puede presentarse en cualquier lado del sigmoides, ¿ya? En cualquier lado. Entonces, cuando nosotros hablamos de esto, debemos de tener en cuenta que la pared intestinal va a perder la complacencia por varios mecanismos. Una, que es la micosis. La micosis nos habla del engrosamiento de la capa muscular circular. Al engrosarse esta capa, nos va a generar un acortamiento de la tenia, un estrechamiento luminal. Y la elastina también será otro factor de riesgo. ¿Qué pasa con esta elastina? Va a generar depósitos entre las células musculares y la tenia coli. Por lo tanto, va a generar alteraciones. ¿Por qué? Porque se va a disponer de manera contraída esta elastina a nivel de esa zona. Y lo que va a hacer es disminuir la tensión de la tenia, va a generar racimos de músculo circular, por lo tanto, va a debilitar la pared. Otro factor es el colágeno. Cuando vemos alteraciones del colágeno, por ejemplo, en un síndrome de Ehlers-Danlos, un síndrome de Marfan, una enfermedad autosómica dominante del riñón poliquístico, lo que se va a generar acá es que porque hay una alteración del colágeno, va a disminuir la resistencia de la pared ante las presiones y con lo que se va a permitir la protrusión.
la protrusión de estos, ¿ya? Entonces recordar que la presencia de colon de este proceso no solamente es en colon sigmoides, sino es en casi toda la zona del intestino, del colon. Recordar que a nivel del colon derecho es donde se da la mayor facción de sangrado, y a nivel del colon izquierdo es donde se da la mayor clínica de lo que es el dolor, ¿ya? Porque la manifestación usual es el dolor. Otra cosa que tenemos que mencionar también es que cuando nosotros hablamos de esta presencia, debemos de recordar algunos porcentajes, ¿no? Que más o menos el 95% de esas alteraciones se genera a nivel de colon sigmoides, 95% con compromiso de colon sigmoides. Solo el 65% de estos pacientes tendrán divertículos solamente en sigmoides, sin generar ninguna alteración en ningún otro lado, solamente en sigmoides, ¿ya? Solo en sigmoides. Cuando nosotros hablamos de una presencia de divertículos en todo el colon, nos referimos solamente a un 7% de los pacientes. Y cuando hablamos de que va a generarse cerca al sigmoides, pero sin compromiso, solamente hablamos del 4%. Por lo tanto, debemos de recordar que casi en su totalidad, estos pacientes siempre van a tener divertículos a nivel del colon sigmoides, ¿eh? A nivel del colon sigmoides. Entonces, cuando nosotros hablamos de la diverticulitis, como habíamos mencionado antes, se trata de un divertículo inflamado, que puede ser originada por la presencia de un fecalito atorado en la región, que es muy raro, o simplemente por la erosión de la pared por el incremento de las presiones, o sea, la pulsión que se va a generar en esa región, en esa protrusión, puede generar un proceso inflamatorio. Entonces recordar que esta zona es lábil, ¿no? Entonces estamos viendo acá zonas de el ingreso de las basas rectas, que pueden ser de 5 a 4, que son lábiles, por donde va a protruir el divertículo, ¿no? Entonces ahí ya lo tenemos más claro. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar acá? Este fecalito lo que puede hacer es ingresar y obstruir, atorarse. Por lo tanto, se va a generar un proceso de inflamación. Se inflama el divertículo y nos genera alguna clínica. ¿Qué es lo que también puede suceder? Que solamente ese aumento de presiones por pulsiones empieza a erosionar la pared y por lo tanto va a generar también un proceso inflamatorio. En estos pacientes, usualmente, ¿qué cosa es lo que vamos a ver? Va a ser un dolor en el cuadrante inferior izquierdo, ya que habíamos dicho que la zona de mayor frecuencia es el colon sigmoides. Entonces, por lo tanto, ahí se da el dolor. Rara vez estos pacientes se asocian a sangrados. ¿Por qué no se asocian a sangrados? Porque esa erosión que está generándose a este nivel usualmente llega a cicatrizar este vaso, y al cicatrizarlo ya no permite el sangrado como tal, ya no permite la salida del sangrado. Otra cosa que podemos ver en estos pacientes es fiebre, obviamente, y si hacemos un examen laboratorial pueden tener hasta leucocitos. Entonces, estos divertículos, si esta inflamación se extiende lo suficiente, puede generar una fístula o puede generar un absceso en esa región. Entonces puede erosionar la pared, puede haber inflamación, necrosis, un proceso de un absceso o una fistulización. Entonces tenemos que tener muy en cuenta en estos pacientes que presentan un dolor. Las relaciones que tiene el intestino, básicamente a nivel de colon sigmoide, lo que estamos hablando, a nivel de todo el intestino, son el útero, la vagina y la vejiga. Zonas que se van a ver muy afectadas usualmente cuando hay alteraciones del intestino. Y vamos a ver ahora las complicaciones que se pueden generar. En primer lugar, tenemos la fístula o la perforación libre. La fístula o la perforación libre va a ser la que se genera por una ruptura de la pared o de la pared del divertículo, ¿no? Entonces, ¿qué pasa acá? Pueden haber dos zonas afectadas en mayor medida, que pueden ser la vagina o que puede ser la vejiga, dependiendo de
si es varón o si es mujer. ¿Dónde es más frecuente esto? Las fístulas, usualmente en varones. Entonces, ahí vemos la ruptura del intestino y que puede generar alteraciones en la vejiga si se fistuliza. ¿Y qué va a generar en la vejiga? Va a generar neumaturia. ¿Qué es la neumaturia? La neumaturia es la presencia de aire dentro de la orina. Y también, ¿qué va a generar? Fecaluria, la presencia de heces en la orina. Entonces va a haber un olor fétido, puede haber el aire previo a la orina, ¿no? Entonces van a haber esas alteraciones cuando se fistuliza. La fístula se presenta aproximadamente en el 2% de los pacientes que presentan divertículos, mientras que la perforación libre es muy rara, es demasiado rara, casi no se presenta. Vamos a ver que la relación en complicaciones de estos pacientes es de 2-1 entre varón y mujer, es más frecuente en varones, como estamos viendo. Entonces siempre hay que tener en cuenta eso. ¿Por qué? Porque a veces la pared uterina o el útero ayuda a contener la fistulización y usualmente en ella se va a generar un absceso. Hay un aumento de tasa de mortalidad cuando se genera una perforación libre. Tiene una tasa de mortalidad muy alta, hasta el 35% de los pacientes con divertículos que presentan una perforación libre pueden morir. Entonces también tenemos que tener muy en cuenta estos factores de riesgo en estos pacientes. Cuando nosotros hablamos de la frecuencia de presentación, la colovesical va a ser la más frecuente, hasta en el 65% de pacientes. Y la colovaginal en el 25%. Eso tiene mucha relación en cuanto a la frecuencia tanto en varón como en mujer. Entonces, más en varón, por lo tanto, la fístula siempre va a ser colovesical. Cuando nosotros hablamos de los abscesos básicamente dependerán de la capacidad de contención de los órganos pericólicos. Como hablábamos en la mujer, el útero va a ser un órgano de contención que usualmente no permite la fistulización, sino que se generan abscesos. Entonces van a ser los cuales van a tratar de localizar y van a evitar la diseminación del proceso inflamatorio. Y este representa aproximadamente el 23% de las causas de abscesos. O sea, los divertículos, la enfermedad diverticular representa el 23% de los abscesos en general, ¿no? A nivel de esa región. Entonces, cuando la diseminación es limitada, se genera un flemón, y cuando la diseminación avanza, ya se produce un absceso. ¿Qué vamos a ver en estos pacientes? Usualmente fiebre, una leucocitosis en el laboratorio o una tumoración dolorosa al examen físico. Cuando hablamos del sangrado, vamos a ver que este sangrado representa hasta el 30 o 50% de los casos de hemorragia digestiva baja. O sea, ¿qué quiere decir? Que este sangrado por divertículos representa aproximadamente ese porcentaje de causas de un sangrado de hemorragia digestiva baja. Entonces debemos de recordar esto como un factor importante para hemorragia digestiva baja. Otra cosa que debemos de recordar, que aproximadamente de todos los pacientes que tienen divertículos, el 15% de estos van a sangrar en algún momento de sus vidas. Entonces, este 15% de pacientes siempre van a tener sangrado. Entonces, ¿qué es lo que sucede acá? Vamos a ver que aparece un divertículo, se genera el divertículo en la zona lábil, erosiona la pared o puede haber alguna otra alteración como el consumo de AINES y va a empezar a sangrar. Por lo tanto, sangra el paciente. ¿Cómo se manifiesta esto clínicamente? Como una hematoquesia. Entonces, el sangrado usual puede generar una hematoquesia, entonces una hemorragia digestiva baja. El sangrado en estos pacientes se tiene que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque el sangrado suele ser abrupto, masivo e indoloro. Entonces no nos damos cuenta. ¿Qué más? Vamos a ver que el 70-80%, si bien es cierto, se van a detener de manera espontánea. Debemos de tener en cuenta porque muchos de ellos van a requerir transfusión de emergencia. Entonces tenemos que tener mucho cuidado en estos pacientes con lo que está sucediendo, ¿ya? Entonces un factor importante que recordar acá son los AINES, que van a ser los que van a generar mayor sangrado, ¿ya? Mayor sangrado. Por último, la obstrucción. La obstrucción, cuando nosotros hablamos, se puede generar
en estos pacientes de diferentes maneras. Puede ser completa o puede ser parcial. Completa aproximadamente en el 10%. Parcial es la más común. La que va a ser obstrucción parcial es la que es más frecuente en la presentación de estos pacientes. Entonces, ¿qué es lo que puede causar esta obstrucción? Puede ser una compresión de un absceso, puede ser fibrosis o estrechez del intestino. Además de ello, también se puede generar una alteración por la misma constricción de lo que es el divertículo. Entonces tenemos que tener muy en cuenta eso. ¿Y cómo se presenta usualmente en estos pacientes? Hay un edema, hay espasmo intestinal y cambios inflamatorios crónicos que van a generar como clínica o como proceso fisiopatológico. Entonces, entendiendo esto, debemos tener muy en cuenta que la enfermedad diverticular son sáculos por protrusión en zonas lábiles. ¿Que se pueden complicar? Sí se pueden complicar, pero son poco frecuentes las complicaciones, hasta en un 25%. Pero en su mayoría son 75% simples y, por lo tanto, son de hallazgo incidental. Con eso terminamos. Muchas gracias.